Vamos ahora con nuestro siguiente ponente, que es científico, es divulgador y es ilusionista. Javier Hernández Andrés es profesor de la Universidad de Granada, físico de formación y miembro del Color Imaging Lab. Semifinalista en 2014 y 2016 de FameLab y desde 2010 aficionado, eso dice él, en realidad es un experto, en relacionar la magia y la ciencia. Hoy viene con un látigo cromático para hablarnos de 50 sombras de gris y algún color más, los matices del daltonismo sin filtros. Javier. Esta edición de Desgranando Ciencia se dedica a las grandes historias. Y la que os traigo yo, a pesar de mi tamaño, también es una gran historia. Tanto que solamente en España la protagonizan casi 2 millones de personas, lo que les permitiría formar un grupo parlamentario propio. En esta historia también hay personas famosas, y ya sé, no hay paridad en la diapositiva, pero dejadme acabar antes de criticarme. No es una historia lacrimógena porque no va de ninguna enfermedad, aunque hay muchos padres que se angustian cuando conocen de primera mano que sus hijos la protagonizan. Como en toda buena historia, no puede faltar el sexo, aunque va a ser para todos los públicos. Y sobre todo, es una historia de engaño, de estafa y de fraude, donde intentan darnos gato por liebre. Y después de este pequeño spoiler, ahora sí doy comienzo oficialmente a esta charla y lo vamos a hacer preguntándonos cómo percibimos el color. La mayoría de nosotros somos tricrómatas, porque tenemos 3 tipos de fotorreceptores en la retina, denominados conos. Unos más sensibles a los rojos, otros a los verdes y otros a los azules. Y gracias a ello podemos generar cualquier color como combinación de 3 colores primarios. Pero si nos faltara un tipo de cono, la cosa se complicaría. Nos convertiríamos en dicrómatas. Y para los dicrómatas distinguir determinados colores es misión imposible, como por ejemplo la fruta roja del fondo verde. Clasificamos al daltonismo dependiendo del número de conos que tienen en la retina. Si tienen 3, pero uno de ellos está desplazado, está tuneado, los llamamos tricrómatas anómalos, que parece un hechizo de Harry Potter. ¿Tricrómata anómalo? Es el daltonismo más suave, menos severo, pero también es el más frecuente. Si solamente tienen 2 tipos de conos en la retina, son los dicrómatas. Es un daltonismo más severo que el anterior, pero menos frecuente. Por último, si solamente tienen un tipo de cono en la retina, ya sí que hablamos de una patología, de una enfermedad, el monocromatismo. De hecho, es una enfermedad rara porque afecta a menos de una persona por cada 30.000. El daltonismo producido por los conos rojos y verdes está ligado al cromosoma X y, por tanto, hay más hombres daltónicos que mujeres de este tipo. El daltonismo producido por los conos azules está ligado con el cromosoma 7 y ahí no hay distinción entre hombres y mujeres. Y además es un daltonismo tan poco frecuente que en nuestro grupo de investigación, si encontramos a alguien, le ponemos un piso. Podemos ponernos gafas como estas, en las que nos metemos en el pellejo de los daltónicos. Es pura empatía. Pero también podemos utilizar simulaciones como las que se muestran en esta diapositiva, donde apreciamos cómo perciben los colores 3 tipos de daltónicos, en este caso los 3 tipos de dicrómatas. Hay 2 percepciones que son muy parecidas y a esas le llamamos anomalías de tipo rojo-verde y que están relacionadas con el cromosoma X. Las que están producidas por los conos azules se le llaman de tipo amarillo-azul y son muy poco frecuentes. Volvamos a la genética, que es ese juego donde uno no elige personaje. El daltonismo más frecuente, el rojo-verde, se hereda a través del cromosoma X. Y como las mujeres tienen 2 cromosomas X, si uno de ellos falla, está defectuoso, el otro le cubre las espaldas. Sin embargo, en los hombres, como solamente tenemos un cromosoma X, pues si ese es el defectuoso, pues nos tenemos que comer el marrón. Así que las mujeres normalmente suelen ser las portadoras del daltonismo y los hombres quienes lo sufrimos. Y todavía hay gente que dice que son el sexo débil. Aproximadamente en España hay un 8% de hombres que son daltónicos frente a solo el 0,5% de mujeres. Y este porcentaje varía geográficamente. Haciendo una estimación, si hay aproximadamente 200 personas en esta sala y asumimos paridad, debería haber 8 hombres daltónicos y solo media mujer daltónica. En su vida cotidiana se enfrentan a dificultades como no saber cuál es el color del semáforo, aunque ellos distinguen cuál es la bombilla que está encendida y por lo tanto se les permite conducir. Casi todos los dispositivos electrónicos cambian de rojo a verde sus lucecitas. Gran problema para ellos.
a la hora de cocinar. No saben si la carne está bien hecha o todavía muge. Corren el riesgo de salir a la calle vestidos como si fueran la bandera de Lituania. No saben el tinte de pelo de la persona que tienen enfrente o ignoran si se está ruborizando. Meter el enchufe adecuado en el agujero adecuado, imposible. Y a nivel deportivo, a lo mejor creen que le están pasando la pelota a sus compañeros de equipo cuando se la están pasando a los rivales. A nivel laboral, tienen vetadas determinadas profesiones, sobre todo en el ámbito de la seguridad y en el ámbito del transporte. Y pueden presentar dificultades, por ejemplo, en especialidades como la dermatología. Y luego se nos vienen a la cabeza trabajos típicos donde van a pasar las canutas: pintor, electricista, peluquero. Con 350 millones de potenciales clientes en el mundo, era cuestión de tiempo que algún listillo se inventara algo para aprovecharse de este colectivo. Y así surgieron las gafas para los daltónicos. Y surgieron con promesas dignas de cuentos de hadas. Podemos corregir el daltonismo totalmente o podemos ayudarte a ver el color y miles de tonos por primera vez. Y además, estas empresas han invertido muchísimo dinero en campañas, sobre todo en redes sociales, donde aparecen cientos de daltónicos que se emocionan, que lloran, que redescubren las flores. Al principio te lo crees, pero luego empiezas a oler la cebolla publicitaria. Hay mucho sentimiento, pero poca ciencia. Hasta que un día, en el programa de más rigor científico de la televisión española, El Hormiguero, aparecen las gafas en croma. 3 daltónicos sin clasificar, mientras suena de fondo la música de La vida es bella, se ponen estas gafas. E inmediatamente, emoción, lágrimas y ventas, muchas ventas. El programa fue tan atrevido de rotular algunas imágenes con frases como: están distinguiendo por primera vez todos los colores. ¿Os suena? O estas gafas mejoran la vibración y la saturación de los colores. ¿Pero desde cuándo vibran los colores? ¿Esto qué son, gafas o el Satisfyer? Y aquí es donde entra en juego nuestro papel como científicos. Tenemos el deber de combatir falsas esperanzas con evidencias rigurosas. Y nuestro equipo, donde hay un daltónico, nos pusimos manos a la obra. Queríamos evaluar científicamente cuál era la supuesta eficacia de estas gafas. Y lo hicimos con una doble estrategia. Por un lado, diseñando experimentos psicofísicos a partir de evaluaciones visuales por parte de los daltónicos, y por otro lado, con simulaciones computacionales. Llevamos a cabo 2 primeros estudios casi en paralelo en el tiempo, con 2 gafas de marcas distintas y con un número muy elevado de daltónicos. Utilizamos pruebas que estaban validadas por la comunidad científica e incluso les prestamos las gafas durante media hora para que se acostumbraran a ellas. Sabéis que ninguno de estos daltónicos lloró, aunque eso no dice nada desde el punto de vista científico. Nuestros resultados, que son bastante concluyentes, afortunadamente se han corroborado posteriormente por otros estudios realizados en otras partes del mundo. El primer resultado, la primera conclusión, es que con estas gafas no se pueden percibir nuevos colores, incluso lo contrario. En segundo lugar, no podemos decir que estas gafas curan, corrijan, alivien o mejoren el daltonismo. Es verdad que con estas gafas es posible que algunos colores que ellos confundían, los distingan, como veis en la diapositiva con ese número 42. Pero eso siempre ocurre a costa de, hay que pagar un precio. Y aquí tengo que rememorar uno de los principios científicos más interesantes y más utilizados, que es las gallinas que entran por las que salen. Y es que con estas gafas, los daltónicos van a confundir colores que antes sí distinguían, como por ejemplo los que aparecen ahí. Entonces, ¿qué hacen estas gafas? Pues exactamente lo mismico que ponerse un papel de celofán coloreado delante de sus ojos. Probadlo cuando lleguéis a casa. Estamos satisfechos de que gracias al Gabinete de Comunicación de la Universidad de Granada nuestros resultados hayan llegado a medios de comunicación nacionales e internacionales. Pero siempre nos queda la duda, siempre tenemos esa espinita de si realmente estamos llegando al público sensible, para que no les engañen a los daltónicos y a sus familiares. Así que agradecemos a Desgranando Ciencia esta oportunidad. Y sí que me voy a despedir dando las gracias sobre todo al conjunto de conejillos de India nuestro, que son los más de 100 daltónicos que han participado de forma desinteresada en experimentos muy tediosos. Muchísimas gracias.